vuelvo a darle el agradecimiento a todos los que hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Porque a veces yo entiendo que durante la semana terminamos cansados, algunos se sienten desgastados físicamente, otros, dependiendo del tipo de trabajo, se pueden sentir desgastados psicológicamente. Pero en general todos buscamos de alguna manera poder tener un descanso. Y obviamente qué mejor, ¿verdad? Que el domingo, que es el día que no tengo que ir a trabajar, donde podemos visitar a la familia. Pero más allá de todo eso, los que tenemos el compromiso de ver y estar con Dios, es un privilegio, es un gusto, es un honor. Y sabemos que al que ama, pero sobre todo al que busca primero las cosas del reino del cielo, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo lo demás vendrá por añadidura. Hay una aventuranza esta semana, si notaron, estuvimos parte de esta semana y de la otra estuvimos viendo las bienaventuranzas. Y hay una bienaventuranza que en lo particular me encanta, que dice: y bienaventurado aquel que aún sin ver cree. Desgraciadamente los seres humanos somos unos seres que si las cosas no son tangibles, si no la puedo tocar o no la puedo ver, voy a dudar completamente de su existencia. ¿Sí? Pero curiosamente también somos personas que se rigen mucho por los chismes, por los susurros, por las cuestiones misteriosas. Todo lo que puede envolver a algo acerca de frases, de dichos, de mitos, y ahí están, muchos creen. El Señor esto lo sabe y por eso nos da la oportunidad de que todo aquel que pueda, no que quiera, que pueda creer en Él, aún sin conocerlo, aún sin verlo, es bienaventurado. El tema de hoy: restaurados para cumplir el propósito. Hemos hablado y hablamos una y otra vez de que cada persona tiene un propósito en esta vida. Y no por mucho nos vamos a poner a decir que es algo más importante que otros. Me refiero a que hay personas que dicen: no podemos comparar el hecho de que en la vida hubo quien inventó la cura para una enfermedad que se consideró hace mucho tiempo incurable, ¿cierto? Y ese fue el propósito que tuvo en la vida. Ese es el propósito o el trabajo que él se encomendó en este lugar, pero nada tiene que ver con el propósito de Dios. No puede tener la misma virtud la persona que inventó la electricidad o descubrió la electricidad con la persona que inventó la bomba atómica. Al final del día son dos inventos. Sabemos que la bomba atómica no estaba como tal diseñada para destruir, sino todo lo contrario. Era un estudio para descubrir otras cosas, pero en esos accidentes se descubrió un artefacto que podía dañar, ¿cierto? Errores. Pero nada tiene que ver todo eso que podemos hacer en la tierra con lo que Dios puso en cada uno de nosotros. Y sin quitarle, ojo, sin quitarle y restarle mérito a lo que Dios nos dice. ¿Cuántos conocemos que una vida es importante para Dios? La palabra de Dios nos habla en su evangelio acerca de que cuando nos pone la parábola de que cuando una oveja se extravía, el pastor deja resguardadas, seguras a las otras 99 ovejas y va y busca a la oveja número 100.
a una sola oveja, no importando la hora, no importando si está ya de noche, no importando las inclemencias del tiempo. Él va y busca a la oveja extraviada. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que para Dios una sola vida es muy importante? Amén. Amén. Entonces, imagínense que porque ustedes son fieles a lo que Dios nos dice y ven a una persona que está en una tragedia, viviendo una telenovela en su vida, y ustedes van y le comparten la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos visto que en la palabra en las telenovelas, alguien se para a la orilla de un puente y es capaz de aventarse de cabeza? ¿Cuántos han visto en la vida real que ha habido personas que han sido capaces de subirse a un puente peatonal y aventarse al río de automóviles? ¿O cuántos han escuchado o visto ahora en las noticias que hay gente capaz de pararse en la orilla de las vías del metro, del transporte colectivo metro, y en cuanto este viene llegando, se avientan a las vías? Entonces, no es una telenovela, ¿verdad? No nos la inventamos. Para una persona, el abandono, el perder todo lo que tenía, económicamente hablando, el perder su propia salud, le puede generar un shock tan fuerte que podría ser capaz de quitarse la vida. Y alguien había escuchado que una de las palabras que Dios exclamó fue que no quiere que nadie se pierda, que a Dios le gustaría que todos se salven. Y por eso la encomienda que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vuelvo a repetir, si para Dios una sola vida es muy importante, imagínense cuántas historias como estas que acabamos de ver pueden existir en el mundo. ¿Cuántas personas dispuestas a llevar una palabra de aliento o una evangelización a esas personas pueden existir? Y entonces entramos en privadas tipo herradura como esta, que son casas de un lado, casas del otro. Y no encontramos ni una sola persona capaz de hacer esa encomienda. Tan es así que la misma Biblia nos relata que cuando cuando Noé habló con el Señor para que no se acabara la vida de la humanidad, ¿qué fue lo que le pidió Dios? Que encontrara a qué. ¿Alguien sabe? Parejas de animales. Tan solo a una persona justa. Ah, Y no la encontró. En un pueblo no la encontró. ¿Cómo esperamos entonces nosotros salvar? Entonces, si para Dios una sola vida es muy importante, miren, no hablamos económicamente, no hablamos de una cuestión monetaria, hablamos de una cuestión espiritual y de amor, porque de tal manera amó Dios al hombre, a la humanidad, que fue capaz de entregar a su propio Hijo. Una sola vida en cuestión económica no la podríamos cuantificar, pero tiene un valor incalculable para Dios. Entonces, el hecho de que venga un hijo obediente por parte de Dios para ayudar a salvar esa alma o esa vida, tiene un valor incalculable para Dios. Imagínense el que logra salvar toda una iglesia, todo un pueblo. Todos tenemos una encomienda y no por eso es menor a la que nuestro hermano de a un lado tiene. Para Dios todas son importantes. Les voy a pedir que para que podamos entender más a detalle le quiero pedir en esta ocasión a una mujer, a cualquiera de las dos hermanas que están aquí, que nos apoyen a leer todo el capítulo completo de Juan 21. Está cortito, pero me gustaría que lo hiciéramos en Dios habla hoy. ¿Quién dice yo? Con todos sus comas y acentos y puntos de exclamación. Está súper interesante lo que dice.
¿Quién dice yo les presto esta Biblia? Creo que la letra está más o menos. Anita, si no quiere yo la leo. Pero Anita de preferencia. 21 sería todo esto. Y esta pequeña parte. Entonces, vienen prácticamente dos capítulos. Viene Jesús se aparece a 7 de sus discípulos y después palabras de Jesús a Simón Pedro. ¿Qué les parece si uno y uno? ¿Va? A ver, hermanita, ayúdame con la primera parte. Dios habla hoy. De aquí hasta ya Ana lee el segundo capítulo. En palabras de Jesús a Simón Pedro, hasta ahí. Hasta ahí. Dice, después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Y Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Hasta ahí vamos bien. Esa es la primera parte de lo que queremos ver. Hasta aquí, esta versión está para mí muy fluida. ¿Alguien sabe cuántas veces después de la resurrección de Jesús se había aparecido ya a las personas? Con esa sería la tercera vez. Aquí hay un punto que tenemos que ir empezando a aclarar, y para que se vaya poniendo interesante esta parte es: Jesús ya se les había aparecido con anterioridad a todos los discípulos. En pocas palabras, los discípulos ya sabían que Jesús ya había resucitado, ¿cierto? Posteriormente, noten algo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Dice la palabra de Dios que Pedro les dijo, voy a ir a pescar. No sé si podamos entender y notar que un cristiano, un verdadero cristiano, no se queda quieto. No se vuelve una carga para nadie. Tiene que estar ocupado, ocupándose. Ellos bien podían haber estado a lo mejor, imagínense la escena,
en el lugar a donde estuvieron reunidos, probablemente unos tirados arriba de un sillón, otros a lo mejor recostados en sacos de maíz, de grano, otros tal vez en el suelo, qué sé yo, otros abajo de un árbol en una hamaca, pues esperando instrucciones, ¿no? No sabemos qué va a pasar, sabemos que el Señor ya resucitó, pero pues necesitamos que venga y que nos diga qué sigue, ¿no? Que nos dé instrucciones, qué vamos a hacer. Dice la palabra, ellos estaban pescando, estaban en lo suyo, ocupándose en lo suyo, ¿cierto? Lo que sabían hacer. Lo que sabían hacer. Punto número 2, y es lo que les comentaba yo al inicio. Cuando uno entiende a veces, le da uno por enterado y el Señor está guardando silencio, nosotros decimos, bueno, es que estamos pasando por una prueba, el Señor está en silencio, por alguna razón. Pero también recordemos que la mayor parte del tiempo, ya los que ya estamos maduritos en el Señor, ya no pasamos por tantas pruebas. Ya basta de exámenes, ya basta de pruebas, ¿sí? Estamos en épocas de cambios. Estamos operando, trabajando ¿para quién? Para nuestro Dios. Y entonces Dios, como nuestro Padre, como nuestro jefe, nos dice, ahora vete izquierda, ahora vete derecha, frénate, regrésate, avanza 3 pasos. Así es como Dios nos va guiando. Amén. Entonces, noten que ellos estaban ocupándose en lo suyo, no estaban de flojos, no estaban completamente perdidos. Solo les faltaba una cosa. Una sola cosa. ¿Saben qué era? El Señor, a lo largo del tiempo que estuvo con ellos, los preparó. Ellos lo sabían, pero aún no lo entendían. No lo entendían. Posteriormente, esto que estamos viendo es la culminación de todo ese aprendizaje que el Señor les dio, pero ellos no lo entendían. ¿Cuándo es cuando nosotros abrimos la Biblia y la empezamos a entender? ¿Cuándo es el momento cuando Dios permite que los misterios que están en ese libro nosotros los podamos entender? En pocas palabras, es una llenura para poder comprender. ¿Quién no la da? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les faltaba en ese momento a ellos? Abrir los ojos, despertar. Ya tenían el conocimiento, ya tenían la encomienda. Incluso hasta la experiencia. Tal vez hasta la experiencia. Pero les faltaba una cosa. El poder de discernir la voz y su llamado a través de el Espíritu Santo. Recordemos que solamente hasta el momento que Jesucristo asciende les dice, y les dejo en mi lugar al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo hay personas que aún con todo el conocimiento del mundo, cuando realmente el Espíritu no está en esas personas, pues no saben qué hacer? Me encanta porque después la palabra dice que ya estaban desesperados porque no pescaban nada. Ese es su oficio, es a lo que se dedican, ellos saben de ese negocio. Y dice la palabra que no pescaban nada. Pero a lo lejos, en la orilla de la playa, escucharon una voz que les dijo, aviéntalas del otro lado, échalas a tu mano derecha. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado? Ellos no cuestionaron, Si notan la palabra no dice que le dijeron, si de este lado no pesco nada, de este lado no pescas nada. ¿No? Ellos obedecieron, aventaron las redes. ¿Y qué dice la palabra? Sorprendentemente enfatiza la palabra. Eran tantos, dio una cantidad 153. Pero dice, eran tantos y de muy buen tamaño. Imagino guachinangotes así, ya hasta se me antojó. Pero imagínense que dice, tantos que ni siquiera la red se rompió. O sea, pues ¿cuántos pescaban entonces? ¿10? ¿15? Ya para decir 150 son tantos. Y
y lo peor del caso, dirían por ahí, del lado donde ellos por experiencia sabían que no iban a pescar más, nada. Pero fueron, oye, ya no les digo cuando Juan alborotó a toda la banda cuando dijo, es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Yo me lo imagino, no andaba sin camisa y todo, y nomás yo quiero el Señor y presta, dice en la versión anterior, dice, se ciñó su ropa y se aventó. Y me da mucha risa porque dice, y ahí los dejó con, no podía, pues imagínense la escena, Juan viendo por acá, la dice el Señor, los otros jalando la red para poderla sacar, y el Pedro agarra, se viste y se avienta del bote. Pero ¿por qué se aventó? ¿Qué tan grande era la emoción de Pedro de ver al Señor? Que dejó lo que estaba haciendo por ir a encontrar al Señor. Imagínate, no sé, un ejemplo, ¿no? Cuando, y lo voy a hacer muy personal, sin el afán de ofender, antes todo lo contrario, nomás como para ejemplificar, ¿no? Imagínate que no ves a tu hija en un mes, y cuando la ves, ¿cómo te sientes de la emoción? ¿Cómo sientes esa emoción de volverla a ver? Pues yo creo que no se compara con la emoción de lo que estaba presenciando en ese momento Pedro. Por otra vez, decirle, ¿no? Está el Señor, porque si contextualizamos, si de algo estaban seguros es que había muerto. Si de algo estaban seguros es que había resucitado. Pero volverlo a ver, otra vez, aquel que de alguna manera estuvo contigo cerca de 3 años, 24/7, yo creo que sí era una emoción muy, muy grande, ¿no? Más allá de eso, sí, tienes toda la razón, pero más allá de eso sabemos que Pedro así era. De hecho, sabemos y conocemos que Pedro era muy arrebatado, impetuoso, impulsivo, o sea, tenía todo. Entonces, a diferencia de Juan, que Juan siempre estaba queriendo apapachar al Señor, siempre se le recostaba en el pecho, en su brazo, si tenía chance se le recostaba en una pierna. Cada discípulo era diferente. ¿Bien? Sí. Vamos avanzando porque conforme vamos avanzando vamos viendo una cosa. Pero aquí quiero enfatizar algo. Vamos a ponerle contexto. No habían pescado nada. En pocas palabras, Jesús se presenta en el momento clave del fracaso. Mis hermanos, cuando nosotros más estamos metidos en un fracaso, ¿sabes quién va a venir en tu ayuda? El Señor. Siempre y cuando seamos obedientes. Porque hay quienes decimos, sí Señor, yo quiero que vengas y me ayudes, pero entonces tenemos esa fea costumbre de tener una idea o un razonamiento. Si yo fuera albañil, yo entiendo que los bloques se tienen que pegar todos en una misma posición y con 3 cucharazos, que es mi medida, asiento, 2 golpecitos para que pegue y el que sigue. Y entonces cuando yo veo la obra, porque yo la hice por mi propia idea, me doy cuenta que la mayoría de tabiques, aparte de que quedaron chuecos, se ven todos recostados unos para allá y otros para acá. Siempre pensé que los golpecitos eran para que se alineara. En algunas ocasiones sí, pero otras veces es nada más para sentarlo y ya lo dejas, ¿no? Si te has dado cuenta, hay quien lo deja así y hay quien lo deja más marcado. Sí. Cada quien su estilo. Pero te das cuenta que al final del día dices, y todos te van a decir, sí, es que ese blog sí salió medio chueco, estaba mal hecho. Es el blog. Ajá, es el blog. Entonces, el Señor viene en tu peor fracaso, pero tú no lo dejas ayudarte, porque tú dices, no, a ver, no me pongas hilo, así. Como yo te estoy diciendo, si me vas a ayudar, ayúdame aquí. No es como tú dices. Tú estás para servirte al Señor. No para que el Señor venga y te sirva a ti. Vamos a tener controversias con eso, pero lo vamos a ir entendiendo, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, ¿quién llega en medio de tu fracaso? muchas de las veces disfrazado en una persona. El Señor siempre tendrá medios para ayudarte. No importa la manera ni la forma, pero Él siempre hará lo correcto para ayudarte. Cuando sientes que todo está estancado, Jesús puede aparecer en la orilla de tu vida para mostrarte una nueva dirección.
Y vuelvo a repetir lo que yo les dije. Para los que ya estamos caminando en el Señor, no se trata de, es que no sé, por algo están pasando las cosas, era la idea que tenía, era que, pero no, el Señor me dice, no, a ver, tú ya no estás aprendiendo. Yo ya te puse en un camino y tú estás tomando una dirección y te necesito en esa dirección. Las razones, yo las sé. Tú no necesitas saber. Tú confía en mí. Si confías en mí, vas a llegar a donde te estoy mandando. No importa que esté la maleza muy crecida, no importa que a la mitad hay un charco de agua, y no importa que de aquel lado esté corriendo un río. Si yo te dije que de aquí tú vas a llegar hasta allá, es porque yo soy Dios y vas a llegar hasta allá. Y entonces crees que porque mis ojos ven eso, yo no voy a poner a mí, pero voy a decir, pero ¿cómo, Señor, voy a pasar por ahí? Te vuelvo a repetir, el Señor te va a decir, confía en mí. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Para nosotros puede ser a veces hasta ilógico, pero Dios, que tiene el total y completo control sobre todas las cosas, para Él no hay imposibles. Recordemos ese chiste que dice, ¿no? Que hay una persona que le pide a Dios, entonces, ¿cuál es tu mayor deseo? Le dice, quiere entender a las mujeres, ¿no? Ah, no, primero le pide una autopista de aquí a, no sé, de Veracruz a tal vez a Cuba, ¿no? Es una autopista de 4 carriles sobre el océano, ¿no? O sobre el Golfo. Y le va a decir, le dice Dios, eso es imposible, piden otra cosa. Entonces, este cuate le dice, bueno, entonces quiero entender a las mujeres, ¿de cuántos carriles me dijiste la autopista? Entonces, para Dios no hay imposibles. Si Dios te dijo que Él va a trazar un camino de aquí a allá, créele a Dios. Caramba, ¿cuántas veces cantamos? Abres caminos donde no los hay. Y entonces, cuando Dios te dice, confías en mí, me cantas, follow me. Y entonces le empiezo, ay Señor, ¿cómo me meter por ahí en mis tenis nuevos? Está bien, ay no. El tenis blanco. El tenis La de blanco. anoche. ¿Cómo? Entonces, ahí es donde empezamos con los problemas. ¿Crees o no crees en Dios? ¿Le crees o no le crees a Dios? Pero bueno, seguimos avanzando. ¿Qué notaron cuando los discípulos llegaron a la orilla de la playa? ¿Qué había? Obviamente, y en primera instancia estaba el Señor. ¿Pero qué más había? Fuego. Hizo una fogata. Y dice la bendita palabra. A lo mejor en la versión, en la Reina Valera sí especifica. Había un fuego y había sobre ese fuego panes, dice 5 panes y un pez. El Señor estaba preparando el alimento. Más adelante vamos a ver que les dijo, tráiganse de lo que acaban de pescar, échenle para acá y siéntense a desayunar. Les dijo. La palabra de Dios dice, y pongan atención, la palabra de Dios dice, los sentó y les... En ningún momento dijo agarren, en ningún momento dijo sírvanse, Pasen al bufete. en ningún momento dijo, pues váyanse, a ver tú Pedro, prepárate unos. Tú eres el que menos hace. Dale. Sirve. Sí. El Señor dijo, traigan. Preparó y les sirvió. Vuelvo a repetir. Nosotros no estamos para que el Señor nos sirva. Lo dije, por eso les dije, va a haber controversias, pero ustedes relax, tranquilos. El Señor vino al mundo a demostrarnos con humildad cómo se atiende con amor al prójimo. Como Él, en la vida de todos, Él siempre es y será el proveedor. Te proveyó de dos maneras. Una te preparó y la otra te dijo dónde encontraras
el pez, ¿cierto? Te proveyó todo el tiempo. Te demostró. No nomás te dijo dónde estaba, te lo preparó. Amén. Amén. Jesús no solo hizo un milagro, el de que pudieran tener una pesca como nunca habían tenido, sino también les preparó a ellos el desayuno. Acababan de tener la última vez que ellos se reunieron fue para que el Señor fuera entregado. La última vez que ellos se sentaron todos a compartir alimento fue en la última cena. ¿Se dan cuenta cómo hay dos controversias en la cena y en el desayuno? En una, el Hijo del Hombre se entregó para salvarlo. En la otra vino cubierto de gloria para restaurarnos. Ya nos salvó. ¿Cuántos mis hermanos se han sentido como esas vasijas de las que hablábamos hace rato, rotas, quebradas? Normalmente, ¿a dónde van? A la basura. ¿Sabes que el Señor te sacó de la entrada del bote de la basura? Y ahí nos sacó el Señor. Cuando ya estaban abriendo la bolsa para echarte a la basura, el Señor dijo, y ahí te sacó. Y después vino el desayuno, en donde el Señor te vino a restaurar. Ya te salvé de donde te ibas. Ahora te voy a dar un nuevo uso. Esa es la parte simbólica, gloriosa, magnífica, hermosa que tiene este desayuno. Amén. Hasta aquí vamos viendo una preparación. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios? Ahí lo mencionó, ¿verdad? Cuando le preguntó a Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3. Vamos a leer que el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y en las versiones más antiguas, la Reina Valera les encantó, obviamente porque saben el peso y el significado que tiene ese pasaje. Se ocupó en el idioma original. ¿Alguien recuerda cuando le dijo a la niña que se levantara y anduviera o caminara? ¿Cuál fue? Talita Kumi. Aquí le pregunto a Pedro en el idioma original, y eso le encanta a la gente que estudia, le pregunta, la descripción de la pregunta de si tú me amas es, si tú me agape. ¿Ya se acordaron? Entonces, ¿cuántas veces le pregunta a Pedro si lo ama? 3. 3 veces. Y se dan cuenta que en cada una de las 3 preguntas hay una pequeña variante al final. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta. La primera vez le contesta como es Pedro, Señor, sí, yo te amo. Y hay una petición por parte del Señor que le dice, apacienta a mis ovejas. Nuevamente el Señor le vuelve a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le pasó a Pedro? Ya no estuvo tan eufórica la respuesta, ya fue más apenado, ya fue más como, ¿qué está pasando, verdad? Sí, Señor. Y entonces el Señor le hace una nueva petición. Entonces, cuida a mi rebaño. Y viene una tercera vez en donde el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas?
¿Y qué le contesta Pedro? ¿Y cómo le contesta Pedro? Ya completamente, dirían por ahí, sacado de onda, ¿verdad? Pero muy apenado. Ya aún no entendiendo qué estaba pasando. Le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. ¿Sí? ¿Y cuál fue la última petición que le hizo el Señor entonces a Pedro? Guía a mis ovejas. La pregunta es muy importante. ¿Entendemos quién es el rebaño y las ovejas del Señor? ¿Quiénes son? La iglesia, los hijos de Dios, los futuros conversos. No está diciendo, no está hablando de sus iguales apóstoles o discípulos. ¿Sí? Para que no anden ahí con que, es que ya ven cómo sí, primero le dijo que sobre esa piedra edificaría esa iglesia y luego le dijo que, no, tranquilos, relájense. Pero más allá de esto, la petición de nuestro Señor Jesús fue tocar cada una de esas heridas. Recuerden que la negación fue 3 veces y aunque todo engloba un mismo error, fue bajo diferentes circunstancias, ¿cierto? Y aquí es a donde yo enfatizo cuando les estaba comentando al principio, ojo, el Señor va a restaurar nuestros errores siempre y cuando nosotros seamos fieles para confesarlos. Y es muy importante que nosotros seamos honestos en cuanto a los errores. No fue de que, pues bueno, me negaste 3 veces y 3 veces te digo que te perdono y que no. Cada una tuvo que ser tratada de diferente manera. Y ahí es en donde el Señor le demostró a Pedro que Él lo perdonaba por cada uno de los errores que Pedro había cometido. En pocas palabras, restauró la confianza de Pedro, restauró el sentimiento de Pedro, pero lo más importante, restituyó a Pedro de lo que había perdido. ¿Qué había perdido Pedro? Más allá de la confianza, más allá de ese ímpetu de seguir al Señor. Todos estamos embarcados en una barca con el Señor para navegar juntos, pero por decisión personal se había bajado de la barca. ¿Estamos de acuerdo? Había decidido negar a Dios. Yo no lo conozco, no sé ni siquiera quién es. ¿Cuántos hermanos te has topado que conocen al Señor y un buen día simplemente abandonan la barca? Se avientan, pues yo no sé si es común decir, se avientan a babor o a estribor. Ya ni hablamos de las ratas, ¿verdad? Que cuando dice que cuando el barco empieza a hacer agua, las primeras en fluir son las ratas, ¿verdad? Pedro se había bajado de la embarcación. Pedro había de alguna manera cambiado esa idea. Recordemos que estaban todos en espera de instrucciones. Sabían, tenían conocimiento, habían caminado con el Señor. Pero no tenían la visión, discernir las cosas, todavía no. Si entendemos hasta aquí lo que Jesús vino a hacer con Pedro, vino primero a sanar, no a parchar, vino a sanar esa herida que Pedro se había autoinfligido al fallarle a Dios. Pero Dios en su infinito amor nos demuestra que va a tolerar los errores que nosotros cometamos, siempre y cuando nosotros seamos justos, porque aquí es a donde viene una parte que dicen, ¿alguien ha escuchado la palabra que dicen que es más difícil perdonarse a uno mismo? Y aunque muchas veces uno dice, pues ya me perdoné, aparentemente dice uno, ya me perdoné. Pero quiero poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo gráfico en cuestión de algún amor. Vamos a pensar que yo
Estuve enamorado en la secundaria, y miren que sí, muchas veces. Estuve enamorado en la secundaria y andaba yo con una chica en la secundaria, pero cada vez que yo avanzaba con una nueva novia y terminaba con esa novia por la razón que fuera, añoraba a la primera, vamos a poner. Y entonces, la razón por la cual nos separamos ahorita no es relevante, simplemente pues nos separamos y ya. Y después tengo otra novia, una tercera, ¿verdad? Y después de que me pasa lo mismo, no añoro a la segunda, vuelvo a añorar a la primera. Y luego me voy con otra. Ah, ya me estoy pasando, pero sí, son 3 grados de secundaria, una por año. Luego me voy con otra y entonces pasa exactamente lo mismo y vuelvo a extrañar a la primera. Un psicólogo le diría es que entonces no cerraste el círculo con la primera, ¿cierto? Y la razón, decía yo, no es relevante porque al final del día algo similar es eso. La razón por la cual haya sido, porque ella me fue infiel, porque yo le fui infiel, porque nos peleamos por algún absurdo, lo que haya sido. ¿Sí? No he perdonado o no me he perdonado. Aunque yo digo que sí, y aunque se supone que yo ya estoy bien y avanzo en una nueva relación, sigo volteando a ver lo de atrás. ¿Y sabes qué? El Señor te dice que ya no voltees para atrás. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en estatua. Por añorar lo que dejaba atrás, ¿cierto? Si el Señor, hoy queremos entender que si el Señor te está poniendo a ti para que despiertes, ya no eres un bebé, ya no eres un niño en temas relacionados a Dios. Hoy ya eres una persona adulta que está creciendo, que probablemente siga aprendiendo, sí, pero que ya está en el camino de Dios. Y que Dios te está llevando por un camino. Y aquí no hay de que, ay, es que el Señor está probando mi fuerza. No, ya cállate, ya no te está probando nada. Ya lo que tenía que probar ya te lo probó. Ya te pasó por fuego, ya te pulió, ya te limpió. Ya quedaste como quedaste. Ya estás en el camino del Señor. Y Él te está dirigiendo. Y Él irá delante de ti. Las sandalias del Señor van marcando las huellas que tienes que ir pisando. Por donde te está diciendo, es por aquí. Abusado, no te vas a olvidar porque hay popó. Es por aquí. Sigue mis pasos. Amén. Amén. Ahora sí, siendo que ya está más, creo yo, más o menos entendida la cuestión teológica de este tema, podemos pasar con el segundo, por favor. Si me apoyas. Pongan atención porque aquí viene la parte del cierre. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: Sígueme. Ahí termino. Bueno, ese luego dice el discípulo a quien Jesús quería mucho. Eso, ahí continúo. ¿Ya termina? Sí. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que era la cena, el que había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó:
Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Digo, para empezar y como dato adicional nada más, ¿ya quedó claro quién era el discípulo amado o todavía no? Yo no lo tengo. ¿No? Es Juan, ¿no? Mucha gente sigue diciendo que no era Juan, que incluso a lo mejor muy probablemente no se menciona en la palabra, pero digo, más claro ni el agua, esta versión te dice, y el mismo que está escribiendo este libro, ¿cómo se llama el libro? Juan. Juan, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? El que acabas de leer, Anita. Leímos todo el capítulo 21 de Juan. ¿Vale? Ajá, Juan. Entonces, si te aclara que es el mismo, y fue el mismo que se le recostó en la última cena y le preguntó, maestro, ¿quién es el que te va a traicionar y te va a entregar? Y estamos hablando de Juan, ¿quién era el discípulo amado? Entonces, ¿para qué se andan peleando? Ahora, ¿quién era Juan? ¿Qué era Juan de Jesús? Era su hermano, ¿no? Era su hermano. Sí. Carnal. El menor. Ajá. ¿Ya está? Pero Dime. cerrar en un círculo asegurando que Juan era el amado sería como que muy egoísta, ¿no crees? No, porque tú lo estás viendo por el lado de por qué prefería Jesús a él sobre los demás, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Lo estoy viendo desde el lado en que si analizamos un poquito, pues Dios, digo Jesús, ¿no? Pues es amor. Entonces, probablemente haya sido tal vez un preferido, probablemente, pero al que más amaba, creo que no. Yo, es una perspectiva, ¿no? Sí, creo que de alguna manera, si tú estás conmigo ahorita, compadre, ¿sí? ¿A quién voy a amar yo? Porque no tengo más. Ahorita hay más, ¿no? Y mira que yo no tengo el amor de Dios, ¿no? Pero a cada uno estimo y a cada uno pues también respeto y a cada uno amo en el amor a Cristo. Entonces, como hombre, como persona, si podemos de alguna manera pues amar, ¿sí? Como que encerrar en un círculo y decir, nada más te amo a ti, Juan, porque eres el único que me ayudas a predicar, sería como que muy egoísta, ¿no? Decir que nada más a Juan. Porque Sobre los relatos, al final dice, si yo quiero que él me siga o yo quiero que él permanezca, ¿a ti qué? Haciendo énfasis precisamente en eso, ¿no? O sea, X, no hay como que una virtud probablemente por la cual ese que había llegado al final pudiera humanamente merecer un acercamiento con el Señor. Sin embargo, él le dice, si yo quiero que él me espera hasta que yo regrese, ¿a ti qué? O sea, déjamela a mí. ¿No? Entonces, vamos a entender justamente esta segunda parte y final del estudio, se basa en eso. De los libros, de los evangelios que has leído, ¿cuántas veces has notado que se narre la interacción entre Lucas y Jesús? pocas, de hecho. Sin embargo, sí hay. Es decir, o sea, sí, digo, no se comparan con Mateo, con Juan, por ejemplo, ¿no? Pero sí Con la Pedro. hubo. Sí, o sea, pero sí la hubo. Pero tampoco leemos un renglón que diga, y entonces el compi Lucas de Jesús andaban acá haciendo cosas locas y echando relajo. ¿Cuántas interacciones alcanzas a notar de Judas Iscariote con Jesús? Pero al Única y fin- exclusivamente las necesarias, dejémoslo así. Ujú. Pero sí notamos que de los dos más encimosos, Juan y Pedro, hay un buen. Pero, al igual que el Señor con David, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de David? Que él era un hombre conforme al que, perdón, Al
corazón de Dios. ¿Conforme al qué? El corazón. ¿Cómo era Juan? ¿Cómo se describe Amoroso. el discípulo amado? Cariñoso. Encima. No es que el Señor quiera más a él y que a ti, es que nos ama diferente, pero no es por él, es por ti. ¿Por qué por mí, brother? A ver, ¿No se te va la idea? no. Es que Juan es el que también cuando Jesús está crucificado se acerca con María, ¿no? Y le dice, Está a sus pies. ajá, le dice, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Ah, ok. Sí, sí. Gracias, perdón. Hay personas que no toleramos los abrazos. No te sé decir por qué. Sí, me pasó. No es que yo me considere que, ay, no, van a pensar que soy. No, no, no. Pero así que me estén abrazando y todo. No. Pero en cambio yo con mi pareja yo soy de, a ver, vete para acá, ¿no? Y la otra así como gato. No le gusta. Entonces, a quien sí le gusta, Dios te lo da. A quien no le gusta, Dios no te lo da. Pero sabe que te gusta otra cosa. No es por él. Respeta la forma en la que tú eres. Se menciona el discípulo amado porque era su hermano carnal, viéndolo desde ese punto de vista, ¿cierto? Ujú. Porque él era el que lo seguía para todos lados, era el más chico. A su brother. Amaba, y la palabra lo dice, lloró cuando supo de la muerte de Lázaro. Y aunque entre líneas se puede ver que le dolió de alguna manera la muerte de Lázaro, a pesar de que todos sabemos lo que pasó y lo que él podía hacer, él lloraba también por la humanidad, por la falta de fe, por la falta de confianza, pero también de alguna manera porque Lázaro. Ama a Dios a su creación. Ujú. Es por eso. Te vuelvo a repetir, no es que no amara a Judas, pero solo tenían el acercamiento que Judas permitía que tuvieran. ¿Por qué? También porque el otro andaba en sus intereses, ¿no? A lo mejor de repente pasaba y veía las monedas, ojo, Ostentoso. sigamos. Pero Dios lo amaba. Indiscutiblemente lo amaba. Te vuelvo a repetir, no es Dios. Es por como somos nosotros, es por nosotros. A eso se refiere. Y lo vamos a concretar con este estudio justamente. Dice, entonces, ya vimos que Jesús les preparó el desayuno, almorzó con ellos, le hizo las preguntas claves a Pedro para sanar lo que Pedro había hecho. Bien pudo después de terminar haberle hecho la última pregunta de si quería seguirlo, ¿verdad? Sin embargo fue, sígueme. Y no leemos que Pedro haya puesto ninguna objeción ni preguntó, ¿para qué? Señor, yo voy. ¿Por qué? Porque la confianza en él, el perdón, había regresado. ¿Sí? No es lo mismo como cuando sabes que la regaste y andas así como, híjole, que no me vayan a volver a ver, que no me pregunten. Y andas todo así con la, dicen por ahí, vulgarmente con la cola entre las patas. No, ya, de compi se arreglaron las cosas, te perdono, te ayudo a sanar ese dolor. ¿Sí? Pedro continuó con él. Y aquí es el punto clave, porque el estudio se llama, ¿cómo se llama? Restaurados para cumplir el propósito del llamado o del llamamiento que tenemos. Hablábamos también al principio de que no todos tenemos el mismo llamado. Unos serán pastores, otros serán maestros, otros serán salmistas o cantantes, otros recibirán el poder de la oración para sanar, para reparar un matrimonio. Habrá poder en la consejería, habrá quien pueda hablar en otros idiomas. Llegará un gringo y no le vamos a entender nada. Pero la hermanita de la nada dice, yo le entendí perfectamente a lo que me estaba diciendo. Yo no hablo inglés. El espíritu de Dios. Nada de que rabachea, que agarra la bazooka, esas son payasadas. Chavarrano. El rabanito no sé qué, no payasadas. Chavarrano. O sea, vas a entender lo que él te está diciendo. Y ojo, y no es por la lengua, es por la empatía.
Mira, yo no, es más, no te sé decir con exactitud qué dijo, pero sí entendí que le duele la panza y la cabeza y que trae una herida en la pata. No puede caminar. ¿Cómo supiste? No sé, pues yo eso entendí. Gloria a Dios, ¿no? Porque fue el Espíritu de Dios revelándote lo que él está pasando en este momento. Y sí, ni siquiera fui a cuidar ni a nada de eso. Eso es el verdadero poder del Espíritu Santo, no las otras payasadas y circos que hacen, que ahora ya hasta te avientan la unción y no sé qué, como si fuera jugando boliche, no sé cuánta payasada. Eso de verdad Dios, miren, no lo enoja, lo entristece. No puede ser posible que su palabra y todo lo que el Señor ha hecho se haya convertido en una burla y en un circo. Pero sabemos que el enemigo no se toca el corazón y que él va a hacer todo lo posible por arrebatarle la unción y la bendición a todos los que se me duerman. Y vuelvo a repetir, así como ha estado pasando en donde tenemos gente en la iglesia que no está confiando verdaderamente en Dios. No podemos avanzar a lo que sigue si realmente no somos fieles, honestos, doblamos rodilla y decimos, Señor, perdóname porque te estoy fallando. Y yo lo reconozco y sé que estoy atorando a los demás. El Señor llama a Pedro y le dice, sígueme. Y Pedro al empezar a caminar con el Señor, yo me imagino que hasta le iba a querer abrazar, así, ay, qué bueno que regresaste. Notaron una parte, y se me está pasando algo muy importante. No sé si esta versión lo dice, tiene que decirlo porque es esencial. Notaron que cuando ellos llegaron a la orilla del camino, a la orilla de la playa, perdón, y vieron el fuego y el pan. Así les dice. Veían al Señor, pero nadie se atrevió a preguntarle quién eres. Que sabían quién era. Porque dice la palabra de Dios, sus corazones lo conocían. Pero la pregunta aquí es, si ellos de momento no lo lograron reconocer, ¿cuál fue la razón? Ese sentir, esa comodidad, esa confianza, esa seguridad. Todo aquello que no se puede vamos ver. a aclarar un punto. Vamos a hablar cerca de 4 años, fueron 3 años y fracción. Anduvieron con él para arriba y para abajo, durmieron, comieron, cenaron, desayunaron, se bañaron con el Señor. No me digas que en 3 años tú de repente llegas a ver, convives con una persona a ese grado y lo dejas de ver 3 días y al 5º o 7º día dices, ay, ¿quién eres? ¿Pasa? A lo mejor, bueno, en ese caso que mencionas, a lo mejor tenían, no sé, a lo mejor tenían vergüenza de que se fueran a equivocar, que no fuera él, no sabían que iba a regresar, o sea, que iba a volver a verlos, ¿no? A lo mejor se quedaron así, no sé. Otra. Recordemos que con ese ya era la 3ª aparición y hubo una interacción con bueno, así le dicen, ¿va? Hubo una interacción con el incrédulo más grande de toda la historia. ¿Quién fue? Tomás. Tuvieron una interacción con Tomás. Dice la palabra de Dios también que María o Magdalena, cuando lo encontró en el camino, como que de momento no lo reconoció, ¿cierto? Aunado a esto, para que vayamos agarrando el punto de la pregunta es, ¿cuál es una de las promesas de Dios cuando nos lleve al cielo? Dice que este cascarón que tenemos aquí, ¿será que? Purificar. Será restaurado. Dice que este cuerpo se quedará aquí y seremos dotados por un cuerpo similar ¿a quién? A los ángeles. Algo similar a los ángeles. Ahora entonces la pregunta es, eso me encanta, ¿no? Porque está súper padre. Imagínense, esto ya es para que se emocionen. Imagínense todos aquellos que están preocupando porque tienen lonja. Imagínense todos aquellos que están preocupados porque tienen cachete o papada. ¿Han notado que cuando nosotros vemos películas, la que sea, las de Supercampeones, las de los Yu-Gi-Oh, infinidad de caricaturas, ¿han notado que si algo tienen es que no tienen los dibujos ni verrugas, ni lunares, ni acné, ni nada por el estilo? Sino se ve una carita lisita, ¿verdad?
no necesitan estársela maquillando. Ya Bueno, está. en el maestro Rochino. Maestro Roshi. Ese no. Ese sí se le ve que ya tiene sus años. Pero Antes- ¿cuántos tiene? Antes de que des la respuesta, yo puedo entender, ¿sí?, que los discípulos no reconocieron al Señor, pero sabían que era Él, porque lo mismo pasa con nosotros, lo mismo, cuando te alejas del Señor, porque dice la palabra que ellos regresaron ¿a qué? A hacer lo que sabían hacer. ¿Y qué era lo que sabían hacer? Pescar, ¿no? Es decir, muchas de las veces nosotros de alguna manera regresamos a hacer lo que sabemos hacer. Y no hablo de una pesca de hombres, que bueno fuera, ¿no? Sino que regresamos otra vez a hacer precisamente eso que de alguna manera lo hicimos por muchos años y que lo tenemos perfectamente bien dominado, caminar sin el Señor. Y entonces sucedió precisamente esto, que ellos de alguna manera no lo reconocieron. Una, por lo que ya hacían sin el Señor, porque de alguna manera estaban lejos de Él. Dos, y esto es carnalmente. Dos, porque el Señor había regresado. Ya no era como tal humano, ya no era hombre. Ya había bajado con vestiduras celestiales, por así decirlo. Era irreconocible, ¿sí? Y tres, bueno, quiero entender, como lo decía en un principio, que esto nos pasa muchas de las veces a nosotros. Por ejemplo, ahorita estás en un tiempo donde escuchas con mucha claridad la voz del Señor. Y gloria a Dios por ello, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si te alejas de la presencia del Señor? ¿Qué pasaría si caes? Sabrías que es Él, pero incluso dudarías en ti mismo. En decir, es que no estoy seguro si es o no. A diferencia de ahorita. Ahorita escuchas una voz y tú sabes perfectamente que es Él, porque hay algo dentro de ti que te dice, es el Señor. Es el Señor, porque estás literalmente conectado a Él, 100%. A diferencia si te desconectas por un tiempo, por un momento. Vas a decir, es que siento que sí es, pero no lo sé. Pero hay algo que dentro de ti que te dice, sí, sí, sí lo es. Pero hay otra parte que se llama lucha. Y dices, es que no estoy completamente seguro que lo sea. Los discípulos, de alguna manera, sí sabían que él era Él, pero no lo reconocían. Y literalmente podremos decir que porque el Señor había bajado y traía nuevas vestiduras. Pero si le escarbamos un poquito, si tratamos de entender un poquito más o lo contextualizamos, quiero entender que fue por esa razón. Muchas de las veces, yo le decía hace rato, muchas de las veces va a llegar un hermano o una hermana y te va a decir una palabra que tú necesitabas y vas a decir, es el Señor usándolo. Pero otras de las veces ni siquiera vas a tener ese entendimiento para poder entender que es Dios quien te está hablando, ¿no? Entonces, Suena muy bonito todo, está muy padre. La realidad es una cosa. Rebobinemos rápido el cassette. Y este es uno de los aprendizajes que se nos debe de quedar. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos cuando les dijeron, sala del otro lado, del lado izquierdo, del lado derecho, la red? ¿Qué hicieron? Obedecieron. escuchar Ok. la voz del Señor. Obedecieron. Punto. Recordemos que en la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que vendrá una persona que es el qué? Anticristo. El anticristo, y que va a hablar bien bonito y que convencerá a muchos, ¿cierto? Y que esos muchos se perderán, caerán y se perderán. Pero habrá otros, y creo, si no mal recuerdo, pero ahorita me no regala, pero creo que dice que sí, otros cuantos lo identificarán. Pues no nos hagamos camotes, sí, en efecto, un cuerpo restaurado, el pecado no te permite ver con claridad las cosas. La única diferencia, lo que el Señor te está aquí marcando con esta contextualización es, muchas veces nos ha llegado a pasar, y seamos honestos, ¿quién no ha pasado por esa parte? Que de repente escuchas que se están peleando a lo mejor un pastor, pero porque este pastor a lo mejor tiene un poquito más de fama, vamos a ponerles nombre, ¿no? No sé, a mí me encanta mucho cómo predicaba el pastor Bill Graham, ya falleció, queda su hijo. Pero si Bill Graham dijera en este momento,
alguna situación teológica sobre Dios y la dice Dante Hebel, yo voy a decir no. Él tiene la verdad. Dante como que no. Por poner en contexto algo así. La realidad es que quien va a tener la razón es Dios. ¿Cómo voy a poder discernir eso? Pues yo seguir caminando con Dios. Me puedo perder, me puedo caer, me puedo ausentar de Dios un tiempo, sí. Pero eso no va a marcar que yo no pueda distinguir su voz. Una vez que la conoces, es imposible. Pero para que no puedas indiscutiblemente equivocarte, la respuesta la encontraste porque dice, pero sus corazones sí sabían quién era. Vendrán gente, se pararán frente a ti, te dirán, harán proezas, harán milagros. Se llamarán incluso a sí mismos el Jesús resucitado que vino por ti. Y vienen muchas controversias porque muchos dicen, ¿quién está esperando la venida de Jesús? Y entonces muchos levantan la mano, ya, ¿quién está esperando la venida de Jesús? Y entonces ahí es donde les dicen, pues Jesús ya vino, lo que viene es un rato. ¿Quién está contigo todos los días? Entonces, hay muchos que todavía no saben ni de qué estamos hablando, ni qué está pasando. Entonces muchos dicen, no sé ni qué va a pasar. A lo mejor va a venir Jesús, se va a sentar y va a hablar con nosotros. Y viene por los que hicieron lo que tenían que hacer y se los va a llevar. No hay tiempo como para ver, Señor, entonces platícame, ¿cómo iba a estar la onda? Pues tenemos que estar tomando acciones. Dice la misma palabra. Y ojalá y te encuentre haciendo lo que te corresponde hacer. ¿Cierto? Mande. Es que, según el anticristo ya está aquí. Teorías. Bueno. Jesús va a venir entre las nubes. Jesús todo ojo lo verá. Pues esa es la diferencia, ¿no? O sea, obviamente no le vamos a creer a un tararo que va a estar aquí ya en la tierra cuando nosotros tenemos la teoría a nuestro pero, Dios en su gloria. Y entendemos que se vendrá sobre las nubes y será como Goku que va a bajar en una nube voladora y va a bajar y todo ojo lo va a ver. O sea, ¿será literalmente así como va a ser? No creo que sea literal, pero de que va a venir, va a descender, va a descender. Se para entonces una persona en medio de todas las naciones y te dice, soy Jesús y he venido por ustedes. Y te va a dar cosas contundentes, 2 o 3 frases que va a decir, ¡manches! ¿Quién te va realmente a decir que eso no es Jesús? Y mira que va a haber muchas dudas. Tu corazón. Tu corazón. Pero para que tu corazón esté realmente 100% seguro, tienes que convivir con el Señor. Tienes que salir a pescar con el Señor. Amén. Tienes que dormir con el Señor. Amén. Tienes que caminar con el Señor. ¿Sí me explico? O sea, 3 años y fracción, casi 4 años, anduvieron caminando día y noche con Él. Era imposible que no lo reconocieran. Y aún así, llegando allá, yo creo que hasta se codiaban. No, o sea, imagínate. Pero, sí es. Imagínense, ¿no? Qué tremendo. Pero el Señor, así como le advirtió a Pedro cuál sería su desenlace final, le dijo cómo moriría si pusieron atención. Así de esa misma manera el Señor nos advierte cómo va a ser la diferencia entre los que lo van a reconocer y los que no. ¿Cuántos eran en total los discípulos que estaban ahí? 7. ¿Cuántos en total eran? 12. Pocas palabras y para que no se me espanten, ¿cuántos hay la probabilidad de que se pierdan en total? No se hagan bolas. Casi la mitad de la existencia de la humanidad, ¿verdad? En pocas palabras andamos como que a la lucha entre los que van a perder y los que no. De hecho, en Apocalipsis también menciona una cifra, una cantidad, y esa cifra no es ni la 4ª parte de los habitantes del mundo. Así es. Entonces, ¿qué nos deja ver nuevamente el Señor en todo este tipo de cosas? A chambear. Pero me encanta la otra parte más padre, porque yo me puedo parar aquí hoy. Yo tengo una encomienda, tengo un llamado. El Señor, yo no lo pedí. Me puso como maestro, me está preparando como un teólogo. Al pastor le está poniendo como un pastor. La diferencia es que él no está estudiando la teología, no la necesita.
Ok, el conocimiento esencial sí, pero él a diferencia de Pedro y de Juan, Pedro era como que el que invitaba las cocas y aparte voy por ellas y no sé, ¿no? Y Juan era así como de que, bueno, ya que se fue Pedro, a ver, señor, platícame, ¿cómo te sientes el día de hoy? Porque fíjate que yo tengo todo esto que platicar, ¿no? O sea, completamente personalidades diferentes, ¿sí me explico? Y cada uno fueron grandes en lo que hicieron en el camino del Señor. Ni uno más importante que el otro, ¿ok? Pero desgraciadamente en este lugar sí hay ocasiones en las que el pastor de allá le tiene envidia al de la otra iglesia, porque su iglesia es más grande y está más bonita. Ay, no te digo ya ni de la casa pastoral que tiene acá, ni del carro que trae. Dios está obrando en él por la prosperidad económica. Dentro de los mismos cantantes, no, yo agarro y empiezo a cantar la voz, pero ya, si está escuchando la voz de aquel más, yo voy a gritar también, porque tiene que notarse que yo estoy aquí. ¿Sí me explico? O sea, nada tiene que ver las competencias. Y cuando Pedro le dijo, cuando notó que el otro venía y le dijo, ¿a ti qué? En pocas palabras y para que lo entiendan, el Señor está diciendo, usted dedíquese a lo que yo le voy a decir que tiene que hacer. Usted tiene una encomienda para ti, mijo, y deje que los demás hagan. Deje que el mundo ruede. Usted a lo suyo, que no le importe lo demás, y mucho menos, no se lo dijo ¿verdad? Textualmente, pero si analizan, pues, yo tengo un ando preguntando por el otro, que si yo quiero que él esté o viva hasta que yo regrese, es muy mi asunto, no suyo. Así tajentemente. Imagínate que el Señor bajara aquí y te dijera, ya ver, si tú le vas bajando 2 rayitas a tus gritos, tú te me calmas y te me enderezas, y entonces viniera el Señor a poner orden, como lo dice en la iglesia, a punta de latigazos. Porque recordarán que todo el tiempo dijo que en 3 días lo restauraría y que Él les hizo a todos los que estaban ahí, convirtiendo en cueva de ladrones la iglesia de Dios. Nosotros convertimos en cueva de ladrones la iglesia de Dios cuando empezamos a tener actitudes muy negativas hacia el Señor. Ay, pues sí, se escuchará muy bonito, pero ya la verdad no creo. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues sí, está muy padre, pero bueno, dicen que ore, pero mejor oren ustedes conmigo, porque a mí la verdad que eso de orar casi no se me está dando. Oren ustedes. ¿Cuántas gentes conocen así? Ay, es que sí oro. Pues sí, luego. Pero ustedes mejor oren por mí. Es que como que siento que tú estás más pegado con Dios. Es que tú estás más cerquita. Mira, tú vas por las cocas y tú te le reclinas acá y todo, o sea, hay más camaderería de ustedes con Dios. Échame la mano, brother, habla tú con Él. No es así. Pero sí como grupo, vuelvo a repetir, se puede llevar a que esto no camine, ¿ves? Bien, terminamos. ¿Verdad? Porque si no me voy a convertir en un predicador chismoso que se la pasa diciendo, ya vamos a terminar, y nomás no termina. Y eso también es mentir, es pecado. Es engaño, exacto. Bien. Recapitulamos todo. Pedro falló porque negó al Señor. Bien, el Señor pudo haber dicho, me voy a buscar a otro. Si este no quiere, no lo voy a forzar, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que te encuentras en una situación en la que dices, asisto todos los domingos a la iglesia, trato de hacer las cosas como el Señor me pide, pero híjole, este fin de semana sí, no sé qué me pasó, me eché unas cheves y dije 2 o 3 cosas y me acabo de dar cuenta que creo que no sirvo para eso. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Me doy cuenta y digo, no sirvo para servirle a Dios. Yo pensaba que sí, pero me doy cuenta que no. No sirvo. Y entonces, de una heridita o de una estrelladita que tenías, acabas de hacer una grieta tremenda en ti. Te saboteaste tú solo y permitiste que el enemigo te saboteara a ti. Y hoy te dice el Señor, a todos los que están aquí presentes, a los que nos están viendo, hoy el Señor te trae unas palabras de aliento. Te dice, no importa cuántas veces te caigas, no importa la manera
en la que me falles. Yo te escogí por una razón. Pero Dios quiere que tú entiendas que esa razón tiene una razón de peso y no lo sientas como una responsabilidad. Siéntelo como un privilegio. Vívelo y disfrútalo. Pero tómalo. No lo dejes. Es algo muy feo y muy similar a como si te extendieran la mano para darte algo, un dulce. Y al momento de entregártelo y abrir la mano para soltarlo, tú lo dejarás caer. Es para ti. Lo que Dios tiene es para ti y está diseñado única y exclusivamente para ti. Entiéndelo, no puedes fallar porque fue diseñado conforme a tus capacidades. El único fallo que va a tener es que tú te sabotees y digas no puedo. No puedo. Que es exactamente lo mismo decir no quiero. Es eso. Recordemos la palabra de Dios. Dios no va a permitir que algo o una prueba pase por ti sin darte conjuntamente la salida. Te lo dice de otra manera. No habrá un arma forjada en contra de ti que pueda. El único que se sabotea es uno mismo. Permites escuchar en la oreja a Satanás, al enemigo decirte, no vas a poder, mejor déjalo así. Mira, si no te metes en bronca, si no te comprometes, vas a estar más tranquilo, más relajado, libre. ¿Libre para qué? Libre para que yo te pesque. Ponte media pechito de hielo. Y así te prometo que te voy a machucar. Eso es lo que te dice. Y le haces más caso a él. Te saboteas. El Señor te pide que regreses. No es una condición, pero vuelvo a repetir, para poder sanar la herida, tenemos que dar un tratamiento específico a cada herida, a cada molestia. En pocas palabras, en lo que le fallaste, no puedes generalizar. Si esta semana te fallé 2 veces, ¿sabes que te fallé 2 veces? Son pecados, perdóname. No, Señor, te fallé, me drogué. Señor, te fallé, robé. Necesita el Señor trabajar en cada una de esas heridas. No las generalices. No se sanan así. No se van a sanar. Y entonces yo no entendía por qué aún a pesar de que queremos soltar esas cosas, seguimos cargando un triste costalote aquí a espaldas. Y cada día nos cuesta más trabajo caminar. Porque sí le hemos dicho al Señor, sana todo esto que traigo acá. Pues sí, pero déjame ver qué es. Aquí viene, ya nomás sáname. No funciona así. Hay que abrir el costal, voltearlo, sacar todo lo que hay y empezar a separar y empezar a trabajar con cada una de las cosas. Es la única manera en la que vamos a poder soltar todo lo que cargamos. Muertes de un familiar que no he podido olvidar, el desengaño, la infidelidad de una pareja que no he podido perdonar, infinidad de cosas que nosotros solitos en lugar de abrazamos o ya muy modernamente ya no abrazamos. Lo echamos ahí al portaequipajes que venimos cargando, pero decimos que ya ni lo veo. Pero ahí está. No lo has sacado de ese costal. No lo ves, pero ahí lo traes. Ya ni viendo, dicen por ahí. Hay que soltarlo. Hay que permitir que el Señor termine con eso. Me encanta porque que nos queda claro que Dios no está buscando perfectos. Sabe que no nos hizo perfectos. No podemos ser perfectos, solamente Jesús. Por eso entiende perfectamente las fallas de cada uno de nosotros. Y está dispuesto a restaurarlas, a mejorarlas. Pero necesita de tu cooperación. Si alguien está sintiendo hoy el llamado, está escuchando la voz en su interior de Jesús, haciéndole la misma pregunta. Que
que le hizo a Pedro. ¿Me amas? ¿Qué le respondes en este momento? El Señor se sentó a un lado tuyo, a un lado tuyo, a un lado tuyo. Te está pidiendo un instante de tu atención para preguntarte. Es decisión personal tomar la decisión de que Jesús pueda operar a sanar esas heridas. Si estás dispuesto realmente a soltarlas. Les preguntaba hace rato también si se han sentido muchas veces con esa sensación de no ser dignos. De que dicen por ahí tirar el arpa. La única manera en la que se va a quitar esas sensaciones, no guardando las cosas ni posponiéndolas. Ahí en ese momento, buscar tu lugar personal, privado que tienes con Dios, ir delante de Él y aclarar las cosas. No las guarden ni las metan en un cajón porque aparentemente no se ven. Pero recuerden que cualquier cosa mal metida en un cajón siempre va a ocupar espacio y no te va a permitir guardar otra cosa. Otra cosa que tal vez igual, que sí valga la pena guardar. Amén. Si me permiten, me gustaría hacer una oración. Sí, ya terminamos. Para los que nos están viendo en línea, hemos terminado.